Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y como habéis visto en la portada, semi-slick para uso diario, error, sí o no, y vamos a hablar un poquito más de etiquetas que no hemos hablado, temperaturas, grip, desgastes, para que tú que has entrado a ver este vídeo, para que Martín te dé toda la info, proceses todo lo que te vamos a decir y decidas tú, que eres el más importante. Una pequeña intro es, yo os voy a dar información, os voy a dar opinión, porque al final siempre mucha de la información está influenciada por nuestras propias opiniones, ¿vale? Y donde os recomiendo, de verdad os recomiendo, es ir cogiendo información de aquí, de allá, la mía, los vídeos, la del otro, tal, pero no hagáis caso solo a lo que yo pueda decir, a lo que pueda decir el gurú del grupo en particular donde estéis o demás, sino arriesgaros, probar, coger la información, pensar un poquito y probar. Os va a ir muchísimo mejor que simplemente dejándoos llevar con este. Una vez dicho esto, Vamos a empezar. Primero en mi caso... ¿Por dónde viene esto? Mi caso específico. Todo esto viene de que mi M3 G80 es hora de cambiar. El coche lo he metido 3 veces en circuito y el flanco pues ya está bastante destrozado. Aunque el resto del neumático está bien, el flanco está bastante destrozado y ya tocaba cambio, porque así te pueden multar. El hombro. Pero bueno. El hombro, vale. Entonces, le dije, Martín, ¿qué hacemos? La opción era V107 o semi-slick. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver pros y contras. Al final, como yo utilizo el coche en circuito, no hemos puesto a 0,52 porque es un neumático Más extremo. más extremo y hemos buscado 107 aquí. algo que fuese un poco más que el de calle, ¿vale? Pero que no fuese tan extremo como 0,52 porque sí que la duración en kilómetros será muy poco. Entonces hemos buscado un neumático muy deportivo, semi-slick, con buen comportamiento en carretera y sobre todo que en agua va muy bien porque tiene certificado A en agua. Ahora vamos a ver si te parece lo de la etiqueta. Sí. Damos un paso adelante en rigidez de carcasa, en superficie de goma contra el suelo, por tanto en grip, y en resistencia a la temperatura. Aquí, como podéis ver, porque al final es un coche que está de origen, no hemos puesto copelas, el setup que hemos hecho nosotros delante no podemos modificar caídas, está de la delantera, y como veis por fuera, pues en cuanto le das un poquito de excursión en circuito, al ritmo que ya rueda, pues nos pasa esto. ¿Qué hemos hecho? Pues elegir un neumático con una carcasa un poquito más rígida y con hombros, digamos, un poquito más reforzados para ello, porque hemos ido. Ahora, Vente más para acá, que si no, no te ven. y yéndonos al tema del vídeo. semi-slick, sí o no. Yo me anclaría en dos factores, o dos factores, Sí. que es el grip, o agarre, o grip por escribir menos, y la duración, ¿vale? Y la duración. Vamos al sencillo, a la duración. La duración es, al final, coste de euro kilómetro, ¿no? Sí. De euro kilómetro, un semi-slick es rarísimo que salga ventajoso. Casi siempre vas a hacer más kilómetros. En el 99,9% de las ocasiones vas a hacer más kilómetros con un neumático Sport o High Sport que con un semi-slick. Eso funciona así. A no ser que vaya, si me oriento mucho a circuito, pero no, estamos hablando de uso diario. Sí. En uso diario vas a hacer más. Te va a salir un poquito más caro. ¿Determinante no? Pues hombre, otro factor más, es tu bolsillo que lo tiene que determinar y si te apetece, te gusta y demás, Es más caro llevar semi-slick. ya está. Aquí poco podemos profundizar en ello. Como extra, añadir que en circuito sí, un semi-slick sí nos puede dar un poquito más de duración que el neumático Sport, eso es así. El neumático Sport es más fácil destrozarlo por del ritmo que temperatura. vaya. Ahora, hablar de duración y de kilometrajes y demás, no lo cojáis como un factor porque es prácticamente imposible. O sea, te contaba antes casos prácticos. Tengo Juan Cabo, con nombre y apellidos, hizo 40 y tantos mil, no me acuerdo del tantos, con un Cestino 07 RS, que es un neumático que no dura. Ya, pero bueno. Y Edu, menos de 1000 en la calle. Un Resumiendo, pues quede claro. Un semi-slick va a durar menos. Ya está. Fin, ya está. Ahora, vamos a lo que para mí, porque este es sencillo. ¿Me lo puedo permitir? No me lo puedo permitir. Sí. Este es el que puede tener un poco más, que depende, el grip va a depender
de las condiciones climatológicas y de la temperatura. Que para hecho esta escala. Vale. Nos metemos en temperaturas. Temperaturas, si te parece. menos 10 grados. De 10 a menos 10, Sí. el neumático más eficaz que hay es un M+, es un neumático de invierno puro y duro. Sí. ¿Por qué en España los all seasons están cogiendo fuerza? Porque se mueven aquí. Porque un neumático M+S por encima de 10 grados a 20 y 30 grados en verano se deshacen, las prestaciones son penosas y de hecho las etiquetas lo muestran, que hablaremos después de las etiquetas. Esto sería un all season. Y aquí yo ya metería por los UHP o neumáticos Super Sport, pues V107, Pilot Sport 5, PS4S, con sus estos. Y aquí iré a los semis. Esto hablamos de temperatura en grados, más o menos a la temperatura que ellos funcionan y se mueven. Que evidentemente nunca voy a tener 50, 80 grados de temperatura ambiente, no, pero es la temperatura de funcionamiento del neumático. ¿Vale? Que sepáis que superando esto ya empezamos a estar jodidos, ¿vale? Pero que bueno, podemos llegar ahí, incluso un Elite podríamos llegar a 90 en compuestos maduros. Vale. Vuelvo a repetir, esto no es temperatura ambiente, esto es temperatura de trabajo, de trabajo. Del neumático, que es diferente, ¿no? Pero bueno, por si alguno se ha liado. Pero aquí abajo, Sí. en la escala, sí Sí. me valdría, sí Sí. me valdría, porque a menos 10 va a ser muy difícil poner un neumático a 40 grados. Sí. Muy difícil, se puede, pero va a ser muy difícil. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Coño, si tengo más o menos esto, y digo, hacer un examen, y ser sincero conmigo mismo, y ver qué es, cuando voy a elegir un neumático, dónde de verdad me quiero mover y dónde de verdad quiero tener las mejores prestaciones. Si quiero tener las mejores prestaciones, si vivo en un pueblecito de Huesca, Burgos, y es invierno, hombre, pues a lo mejor esto me lo tengo que replantear y hacer ver. Y a lo mejor es mejor que me mueva aquí o aquí. Sí, es lo mismo que poner un all season para alguien que vive en Almería. No tiene mucho sentido. Claro, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Ahora, ¿dónde quiero las mejores prestaciones? Eso no quiere decir que si tengo esto, aquí sea inutilizable. No, va a decir que aquí voy a tener unas prestaciones muy pobres. Ojalá existiera un neumático que nos lo pueden encontrar. Que los All Season Cross Climate de Michelin y estos se mueven este baremo. No, mentira. Sí, evidentemente medio funcionan en esto, pero nunca van a destacar en ningún rango determinado. Pues vente para acá, que si no, no te ven. Entonces, pregunta, en invierno y en lluvia, ¿qué pasa con los semis? Porque al final es lo que quiere saber la gente. En invierno, si salgo de casa a 1 grado bajo cero Sí. y llevo semi-slick, Sí. ¿qué pasa? Pues que tengo que ir con muchísimo cuidado. ¿Por ¿Durante cuánto tiempo? A menos 1 grado, Sí. temperatura ambiente, pues prácticamente la totalidad del viaje, a no ser que me vaya a meter en un circuito donde de verdad pueda castigar el neumático y hacerle aumentar su temperatura pues, oye, por encima de 40 grados. De ahí para abajo, a ver, ya 40 ya tienes un game bastante, ¿vale? Pero es que es muy difícil a menos 1 de temperatura ambiente en la calle y con agua en el suelo llegar a 40, pero muy prácticamente. Nos queda imposible. claro, si vives en una zona fría, muy fría, o en invierno, Claro. A ver, para ¿En mí, León? para mí la pista, ¿qué nos ayudó a determinar esto? Hostia, es el juego Vente, que anterior. no te ven, No, si te pero pones es ahí por de irme a este neumático. El juego anterior. Sí. Si yo este neumático, hostia, al final le he machacado por el hombro y aquí todavía me queda dibujo y lo que quiero es sacarle un poquito más de rendimiento y además aumentar las prestaciones de mi coche, es lógico irte a esto, porque este ya me está dando pistas de lo que ha ocurrido. Coño, tú vives en Madrid, no tienes pensado subir a la nieve porque ya has subido. Claro, ¿qué tuvimos en cuenta? Todos estos factores los hablamos. No tenemos pensado subir a la nieve. Hostia, todo nos indicaba ir a este. ¿Qué pasa? Eso, que a menos 1, ¿qué pasa? Hostia, pues que evidentemente el neumático va a ir infinitamente peor que uno de invierno, pero no quiere decir que vaya a tener un accidente. Voy a tener un accidente si de verdad sobrepaso lo que pueden ofrecerme esos neumáticos. Entonces, para que quede clarito, semi-slick en invierno, con cuidado. Se puede ir, Se puede ir, pero hay que ir con cuidado. Eso es. Y después, paso siguiente, lluvia. No a 0 grados, pero estamos un día normal, de 10, 8, 7, 12 grados, llueve. Igual, tengo neumáticos con unos resultados. Ya si quieres, aquí yo ya sí empezaría a tomar en cuenta la etiqueta.
Venga, vamos a hablar de Vamos las a hablar- etiquetas. podemos hablar de etiquetas. ¿Te parece? Bueno, Vamos pues a montar Semi-Slick. ahora ya hemos decidido que vamos a montar Semi-Slick, pero ahora viene el qué Semi-Slick vamos a montar y qué necesito yo, Sí, ¿no? porque- Que fue lo que nos pasó a nosotros. Decidimos Semi-Slick. Ahora, ¿qué Semi-Slick vamos a montar? Una buena pista nos da la etiqueta. La etiqueta no hay que cogerla como dogma de fe porque tiene sus carencias. Antes de meternos en más profundidad, la etiqueta consta de 3 datos fundamentales. Uno, la eficiencia energética, o sea, lo que le va a costar al neumático rodar, que es cuánto combustible gasta de más o de menos ese neumático. Cuanto mayor es la letra, A sería el más eficaz y E el menos eficaz. Pero ya nos prohibieron la F, incluso la G que existía. Vale. Pero este nos da un poco igual porque no pensamos en el consumo. Evidentemente, si ya estamos pagando el sobrecoste Sí. de un Semi-Slick, sabemos que vamos a pagar un sobrecoste también por rodar con ese neumático. Es así. Lo siguiente es frenada en agua. Ojo, con este hay que tener ojo, porque hace poco se me presentó un caso que un neumático de invierno, me consultaban por qué un neumático de invierno tenía peor resultado que una Pilot Sport 5 en frenada en agua. Y es porque esta se hace, no recuerdo la temperatura exacta, pero son 20-22 grados a lo que se hace esta prueba. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos, neumático de invierno funciona bien por debajo de 10 grados, ahí va a frenar guay, pero en verano, en agua, no va a frenar tan guay. Lógicamente, ni va a funcionar tan guay. Son para temperaturas bajas y para agua. Pero esto nos da ya ideas. Ideas de lo que nos va a pasar, evidentemente. A. Tanto el 0,52 como la de 0,9 en agua van realmente muy bien. Cap 2 va muy bien en agua, pero cuidado con los charcos porque hace aquaplaning. O sea, pero en lluvia va estupendo, pero cuando hay charcos, con cuidadito, y por eso aquí ya te pone Por eso baja AC. baja C, que no significa que sea mucho peor, ¿vale? Tampoco vamos a cogerlos, o sea, por mucho que sepáis que yo soy pro Yokohama, también siempre decimos aquí la verdad, y este es un súper neumático, que ahora diremos por qué, pero aquí nos vamos, en esta sí que hay que tener cuidado. Esta sí que, Eso sí que hay que tener. la Toyo Estamos 888, hablando que frenada en agua es una D, que es prácticamente el peor resultado, a 20 grados de temperatura ambiente. o sea, Es un mal resultado. esta, os vuelvo a decir, en lluvia, ¿vale? Pero en esta sí que si hay charcos, digo porque me ha pasado a mí, Pues igual, si vivo en Almería, este dato tiene una relativa importancia. Ahora, si vivo en Madrid, O en San llueve, Sebastián. pero si vivo en el norte de España, esto No puedo para contar mí esto. tendría que ser importante, porque si no, al final, si no voy a poder sacar el coche a gusto, no me sirve de nada tener un neumático de estas características. Y el segundo es la rumorosidad. Me molaría que fuera muchísimo más completo, porque la rumorosidad es un factor de confort, pero claro, no se basa solo en el confort. La rigidez de la carcasa no está y sería un factor de confort. Hay muchas cosas que sí, pero solo con un número esto te lo deja bien claro. La que menos tiene es Michelin, que digamos que siempre ha sido, como hemos dicho, la más princesita, la más cómoda, la menos ruidosa. Michelin es la más refinada. tiene este punto, pero Yokohama es un pelín más ruidoso, un pelín más incómoda, más deportiva. Un pelín más ruda. Exacto. Entonces, Y después tienes esto, que es más de carreras. y la que mejor de todas aguanta el maltrato. Sí. Incluso, Esta claro. sí aguanta muy bien el maltrato, tiene menos grip, pero viajar con Toyo es O AR1 insufrible. son... Además, aquí me gustaría añadir una pequeña cosa, porque aquí se ve estupendo. Mira, si os fijáis, la distancia entre estas secciones del neumático va variando, ¿vale? Y en la Toyo son prácticamente simétricas. Cuando son simétricas, igual que la R1, que es 100% simétrica y no tienen diferencias, el desgaste es más equilibrado, porque al final, cuanto más cortes tenga cerca, esta parte es más débil que esta, que está más separada, ¿vale? Aquí, al final, como tengo además bastante más distancia que en cualquiera de... Bueno, con la Yokohama se pelea, pero que sí que la Michelin, este hombro va a aguantar mejor el maltrato que este. ¿Qué pasa? Que al ser simétrico, el término exacto, técnico, no lo conozco, pero entran como en resonancia, y cualquiera que haya montado Toyo o este, sabrán Son ruidosas. que esos 2 decibelios que se ve de una a otra se convierten en Se bastante notan. más, en bastante más. Aparte, bueno, que estamos comparando, Diferentes medidas. sí, pero vamos, 2 decibelios es algo que se nota.
en Bueno, el interior. entonces, para resumir, sí puedes montar semi-slick para uso diario, Sí. pensando un poco, obviamente, pues si lo vas a usar en el Pirineo, pues es ridículo en invierno. Por el resto, tener un poco en cuenta qué tipo de semi-slick montar, por si vivís en una zona lluviosa o no, y sobre todo por el tema de rumorosidad, porque, por ejemplo, si vas a viajar, con estas dos puedes viajar sin problemas, con esta yo te digo que terminas un poquito harto. Pero te pongo un ejemplo, por ejemplo, donde viviendo en el Pirineo, viviendo en Andorra, Sí. a mí se me ocurre que esto puede ser una buena elección. Si yo el coche no lo utilizo a diario Sí. y me transporto a Montmeló Sí. o cualquiera de los circuitos de la zona de Cataluña, pues, coño, pues ese transporte lo hago despacito y luego el circuito sé que puedo aprovechar al máximo posible. Y estoy en Andorra. Sí, Entonces, sí. claro, al final, ¿qué se trata? Decidir en qué zona quiero las mejores prestaciones de temperatura. Tener un poco de cabeza. Pensar. Si sales de Andorra y te vas a ir a Castellolí a rodar, o vives en el Pirineo, o vives en cualquier sitio, pues está claro, cuando salgas de casa a baja temperatura, vete con cuidado hasta que cojas temperatura y después le das para adelante. Y te voy a poner último, porque alguno seguro que por ahí se lo está preguntando. NS2R. ¿Lo meterías en este? ¿Tú pondrías un NS2R para diario? A mí el SOSR es un neumático que se me ha quedado un poquito desfasado. ¿Por qué? Te lo digo esto porque es uno de los más baratos que mucha gente los utiliza. Tiene tacto deportivo, se medio defiende, pero tiene muy poco grip. Entonces, cuando hablamos en opiniones, hay un neumático donde no entro. A mí R1 me encanta, pero en S2R pues, se me queda un poco floja. ¿Me vale como un neumático diario? Hostia, pues sí, yo no soy nadie para decir a quién le puede valer o no, pero yo prefiero, en el caso de S2R, pues, prefiero irme a un neumático Sport que este. Ahora, no tengo neumáticos como pasa, una 205, 45 y 16, que yo la utilizo esa medida, y no hay neumáticos de verdad de altas prestaciones en Sport. Me podría llegar a cuadrar una S2R. Luego, treadwear. Treadwear no tiene nada que ver con la etiqueta, hemos hablado de la etiqueta, pero el famoso treadwear, que hablamos de treadwear. El treadwear es una normativa americana de clasificación de neumáticos, con lo cual se coge un neumático, se le mete en un rodillo abrasivo y se pone a dar vueltas, van contando las vueltas que las convierten en distancia y ven hasta que llegan los testigos y ven qué distancia ha recorrido. Fin, ya está, no cogen altas temperaturas, no tiene pruebas, no gira, simplemente un rodillo. ¿Qué pistas me da eso? Esto que ya es un neumático de alta generación, que entra, de última generación, que entra en la guerra, ahora se habla de la guerra del treadwear 200. Antes los neumáticos más rápidos se consideraba que eran los que andaban entre 60, con un treadwear índice entre 60 y 100. Ahora ya, para mí, bueno, lo inauguró el 052, con un treadwear 200 demostró que podían estar más arriba. ¿Qué tiene como ventaja, que para uso diario me mola, un neumático de treadwear 200? Que en uso diario, en uso de carretera, ¿vale? De transporte, normal, me va a dar mucha más duración. Es lógico, o sea, Sí. mayor número son mayores kilómetros. Los neumáticos de calle que tenemos aquí son el PS5 3 y pico, 340 o 330, 300 una PS4S, tal, y esto estamos hablando de 200, ¿qué quiere decir? Que en carretera me van a dar los treadwear 200, dan una duración bastante decente. Luego en circuito se eleva la temperatura, el compuesto se ablanda y eso no puedo cantar. Voy a tener un grip bastante bueno con una duración no llegando a tanto. Neumáticos, por regla general, el neumático que más duración me daría en circuito siempre sería un slick. En cuanto hay cortes, esa duración va a bajar. ¿Por qué? Porque tengo zonas debilitadas y aumentos de temperatura. Se fijan los neumáticos de invierno, tienen laminillas, que son cortecitos. ¿Vale? De hecho, bueno, en neumáticos de carreras hay truquitos para aumentar la temperatura cuando estás corriendo en invierno, pues así, rozan entre ellos y aumentan la temperatura. O sea, al final debilitas un neumático y haces que trabajen a más temperatura. No está bien dicho del todo, pero sí, pero al final los efectos son los mismos. Me destroza ese neumático. Lo ideal es que fuera. Entonces, si yo quiero un neumático que me funcione en agua, la etiqueta me lo está diciendo, como tú dices, perfectamente. Hostia, entre una D y una A, no tengo que ser ingeniero aeronáutico para saber cuál va a funcionar mejor, independientemente de la temperatura a la que se haga la prueba. Pero otra, cuando yo esté eligiendo entre una A y una B, que ya las diferencias son más pequeñas y no voy a notar tanto, que me fijaría en la cantidad de dibujo que tiene. Por ejemplo, este dibujo, ¿por qué consigue una D? Coño, porque tiene canales anchos, pero solo tiene un canal de desagüe, 3 la Michelin, 2 Yokohama, que al final son muy anchos,
que te parte el neumático en 3 secciones. Aquí solo tengo uno y encima no corta ninguna parte del dibujo hacia este, que este quieras que no, todos Sí, el tienen desagüe. ¿Para qué? Para el que si se aquaplaning satura es el más este fácil canal, en Toyo eso y el es. más difícil en este modelo. Este es. Y este, que si os fijáis lo mismo, tiene 3 canales, pero tiene muy pocas salidas. Si el canal se satura, que además la profundidad, la profundidad del dibujo es pequeña, comparado con este, ahí tienes, peores resultados. Bueno, pues ahí lo tenéis, chicos. Si habéis llegado hasta aquí, os pido lo de siempre, suscribiros al canal y dejar un comentario, porque Martín sí que últimamente se suele meter. Y ya sabéis, esto no es la Biblia, pero ya tenéis un poquito más de información. Tú que estabas diciendo, ¿y me pongo un semi para todos los días? Bueno, pues esperemos que te haya ayudado un poco lo que nos ha dicho Martín. Y dinos por aquí abajo, ¿tú qué neumático usas para todos los días? ¿Usas semi-slick para todos los días? Bueno, ya nos dices. Y aceptamos sugerencias para vídeos que quieran, ¿eh? Si queréis saber información, porque ¿cuántas veces te han preguntado esto? Bastantes. Muchas. Pues por eso. Así que chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Mucho gas, hasta luego.